Lo tienes todo. Un negocio que crece, un equipo que confía en ti, una vida que, desde afuera, parece un éxito rotundo. Pero hay noches en las que no puedes dormir. No porque no estés cansado, sino porque tu mente no sabe parar. Es como si estuvieras en guerra, contigo mismo. Esta es la historia de un guerrero que conquistó reinos, pero no podía conquistar su propia paz. Y si sientes que esa guerra también vive en ti, quédate. Porque esta noche podrías descubrir que tu mayor poder no está en seguir luchando, sino en aprender a soltar. Imagina un reino antiguo, torres de piedra que tocan las nubes, un ejército impecable, mapas extendidos sobre mesas de roble. En el centro de todo, un general, no cualquier general, uno al que todos miraban con reverencia. Sus decisiones eran precisas, sus estrategias infalibles, sus victorias legendarias. Sus hombres contaban historias de cómo, en la batalla más oscura, cuando el enemigo parecía invencible, él encontraba el camino. Siempre encontraba el camino. Pero cada noche, cuando el mundo callaba, él no podía. Su mente era un campo de batalla. Pensamientos que no se apagaban. Decisiones que repasaba una y otra vez. Una voz interna que susurraba: no es suficiente. Podrías perderlo todo. Tienes que seguir. Esa voz no era solo un murmullo, era un rugido. Lo seguía al amanecer, cuando despertaba con el peso de 1000 decisiones pendientes. Lo seguía al mediodía, cuando sus generales le pedían respuestas que él sentía que debían ser perfectas. Lo seguía al anochecer, cuando el silencio del campamento dejaba espacio para que esa voz gritara más fuerte. ¿Qué había hecho mal en la última batalla? ¿Qué podía mejorar? ¿Y si alguien en algún lugar estaba planeando superarlo? ¿Y si todo lo que había construido se derrumbaba por un solo error? Esa voz lo mantenía despierto, contando las horas, contando los riesgos, contando los miedos que nunca admitiría frente a nadie. ¿Te suena familiar? Tal vez no eres un general en un reino antiguo, pero eres un líder en tu propio mundo. Quizás diriges un negocio, un equipo, una familia, o simplemente intentas dirigir tu propia vida sin que se te escape de las manos. Y como ese general, sabes lo que es cargar con el peso de ser quien nunca falla, de ser el que siempre tiene el control, el que siempre tiene la respuesta, el que no puede permitirse un tropiezo, porque hay demasiadas personas contando contigo. Demasiadas expectativas, demasiado en juego. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: el control es una ilusión. Y mientras más te aferras a él, más te pierdes a ti mismo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que estás corriendo en una carrera que no puedes ganar? ¿Cuántas veces has apagado la luz de tu oficina, cerrado tu laptop o dejado una reunión solo para llevarte el peso de todo eso a casa? Ese correo que no respondiste a tiempo, esa decisión que postergaste porque no estabas seguro, esa meta que parece alejarse cada vez que te acercas, y en el fondo, esa sensación de que, aunque todo parezca estar bien, algo dentro de ti no está en paz. Esa es la guerra interna, y esa es la guerra que este general, como tú, estaba librando sin saber cómo detenerla. Esta noche, en Templo Interior, no vamos a hablarte de cómo ganar más batallas externas. No vamos a darte otra lista de estrategias para cerrar más negocios, liderar más equipos o alcanzar más metas. Vamos a hablar de cómo ganar la única batalla que importa, la que libras dentro de ti, la que te mantiene despierto a las 3 de la mañana, la que te hace dudar de si realmente estás viviendo la vida que quieres o solo la vida que otros esperan de ti. Si esta idea resuena contigo, quédate,
Y si quieres más historias que te ayuden a encontrar esa claridad, suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que ves tu propio poder. El general había ganado guerras que otros solo soñaban. Había convertido aldeas en ciudades. Había hecho temblar a sus enemigos con solo pronunciar su nombre. Sus hombres lo veían como un titán, un hombre que no conocía el miedo. Pero ellos no veían lo que sucedía cuando las antorchas se apagaban. No veían cómo el general se sentaba solo en su tienda, con los mapas enrollados y las velas consumiéndose, mientras su mente seguía en guerra. Cada victoria tenía un costo que nadie veía. Cada noche, mientras sus hombres descansaban, él repasaba cada movimiento, cada decisión, cada palabra. ¿Había sido lo suficientemente rápido? ¿Lo suficientemente astuto? ¿Lo suficientemente fuerte? Era como si su mente tuviera un ejército propio, uno que no le obedecía, una voz que le decía: si te detienes, todo se derrumba. Si bajas la guardia, alguien tomará tu lugar. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese impulso que no te deja apagar el teléfono, que te hace revisar correos a medianoche, que te empuja a decir sí cuando tu cuerpo grita basta. Ese momento en que estás con tu familia, con tus amigos o incluso solo, y tu mente sigue en la oficina, en el próximo proyecto, en la próxima meta. Ese momento en que te das cuenta de que no estás presente, aunque estás ahí. El general no lo admitía, pero estaba agotado. No era solo su cuerpo, era algo más profundo. Era como si su alma estuviera pidiéndole un respiro, pero él no sabía cómo dárselo. Imagina lo que es vivir así, día tras día, batalla tras batalla. Cada éxito alimentando la presión de lograr el próximo. Cada victoria haciendo que la siguiente parezca más importante. El general había construido un imperio, pero también había construido una prisión. Una prisión invisible, hecha de expectativas, de responsabilidades, de esa voz que nunca callaba. Y aunque nadie lo veía, él lo sentía. Lo sentía en el pecho, en el nudo que se formaba cada vez que intentaba descansar. Lo sentía en los hombros, que cargaban no solo el peso de su armadura, sino el peso de un reino entero. Lo sentía en los ojos, que ya no podían cerrar sin que los pensamientos invadieran su sueño. Un día, en medio de una campaña, su cuerpo decidió por él. Cayó. No fue por una espada enemiga, no por una flecha. Cayó porque su mente, su corazón, su espíritu no podían más. Sus hombres atónitos lo llevaron a una tienda. Por primera vez en años, no estaba dando órdenes, no estaba planeando, no estaba luchando, y en ese silencio forzado, algo cambió. Por un momento, no tuvo que ser el general, no tuvo que ser el héroe, no tuvo que ser nada, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado: alivio. Tal vez tú también has sentido ese alivio alguna vez. Quizás fue en un momento en que todo se detuvo. Un día en que no tuviste que demostrar nada. Un instante en que, por fin, te permitiste simplemente ser. Recuerda ese momento. Tal vez fue una tarde en la que apagaste el teléfono y caminaste sin rumbo, dejando que el mundo siguiera sin ti por un rato. Tal vez fue una conversación con alguien que no te pidió nada, que solo te escuchó. Tal vez fue un instante en que, sin saber por qué, sentiste que todo estaba bien, aunque fuera solo por un segundo. Ese alivio es una señal. Es tu mente, tu cuerpo, tu alma, diciéndote que hay otra forma de vivir. Pero el general no sabía qué hacer con ese alivio. Se sentía como un lujo, como una debilidad, porque, como muchos de nosotros, había aprendido que parar es fracasar, que descansar es rendirse, que soltar es perder.
Había pasado tanto tiempo corriendo, luchando, conquistando, que no sabía cómo ser sin hacer, no sabía cómo existir sin pelear. Y en ese momento de debilidad, cuando yacía en esa tienda, con el sonido del viento colándose por las rendijas, sintió algo que lo aterró. Vulnerabilidad. Por primera vez, se enfrentó a la idea de que tal vez no era invencible, y esa idea lo sacudió más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado en el campo de batalla. Y entonces, alguien entró en su vida. No un estratega militar, no un consejero de la corte, un anciano de una aldea remota, alguien que no tenía títulos, pero cuya presencia cortaba el aire como una espada afilada. Este anciano no le ofreció tácticas de guerra, no le habló de cómo ganar más batallas. Le ofreció algo mucho más peligroso, una verdad. Lo miró a los ojos y le dijo: has conquistado reinos, pero no puedes conquistar tu propia mente. Y mientras no aprendas a callarla, nunca serás libre. El general, todavía débil, sintió esas palabras como un golpe. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Sus generales lo respetaban, sus enemigos lo temían. Sus hombres lo seguían ciegamente, pero este anciano, con su voz calmada y sus ojos que parecían ver más allá de la armadura, no estaba impresionado por sus títulos, no le importaban sus victorias, solo le importaba la verdad. Y esa verdad era que el general, por todo su poder, estaba atrapado en una guerra que no podía ganar, porque el enemigo estaba dentro de él. El anciano lo llevó a un río. No dijo nada, solo señaló el agua. «Observa», dijo. El general miró. El agua fluía, sin prisas, sin detenerse. A veces chocaba contra una roca, pero no luchaba contra ella. Simplemente encontraba su camino. El general, impaciente, dijo: «¿Qué tiene esto que ver conmigo? Soy un hombre de acción, de decisiones. No tengo tiempo para mirar ríos». El anciano sonrió, una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. «Tu mente es como este río», dijo. «Lleva demasiada corriente, demasiado peso. Si quieres encontrar paz, no intentes detener el río. Solo aprende a no pelear con él». Piensa en tu propia mente ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. ¿Qué corriente la está agitando? Tal vez es un correo que no respondiste, una decisión que no tomaste, una meta que parece escaparse, o simplemente ese susurro constante que dice: no estás haciendo lo suficiente. Esa corriente es la que te mantiene despierto, la que te hace sentir que, aunque lo tengas todo, falta algo. Y no es algo externo, no es el próximo ascenso, el próximo cliente, el próximo logro, es algo interno. Es la paz que no puedes encontrar porque estás demasiado ocupado luchando. El anciano le enseñó al general algo que no estaba en ningún libro de estrategia. Le dijo: el verdadero poder no está en controlar el mundo. Está en controlar cómo respondes al mundo. Y para eso, necesitas aprender a callar por dentro. No era meditación como la imaginas. No era sentarse con las piernas cruzadas y pretender que todo está bien. Era algo más simple y mucho más difícil. Escuchar el ruido de tu mente sin obedecerlo. Observar tus miedos sin pelear con ellos. Dejar que tus pensamientos pasen, como nubes en el cielo. El general no lo entendió de inmediato. Estaba acostumbrado a actuar, a decidir, a ganar. La idea de no hacer nada, de solo observar, le parecía absurda. ¿Cómo podía eso ayudarlo? Él era un hombre de acción, un hombre que había construido un imperio con sus manos, con su mente, con su voluntad. Pero el anciano no cedió. Cada día lo hacía sentarse, a veces frente a un río, escuchando el murmullo del agua, a veces bajo un árbol, sintiendo la brisa en su rostro, a veces solo mirando una vela parpadeante,
viendo cómo la llama bailaba sin esfuerzo. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No porque el general se volviera débil, no porque dejara de ser un líder, sino porque empezó a descubrir que había fuerza en la quietud, que había poder en el silencio. Si esta idea te está resonando, si sientes que también estás buscando ese silencio en medio de tu propia guerra, suscríbete ahora, porque en Templo Interior no te vamos a dar más ruido. Te vamos a dar herramientas para encontrar tu propia paz y seguir siendo el líder que eres. Su nombre era León. Tenía 42 años, dirigía una empresa tecnológica que facturaba millones, lo tenía todo, al menos eso pensaban los demás. Tenía una oficina en el piso 32 con vista al skyline de la ciudad. Y tenía un equipo que lo admiraba, inversionistas que confiaban en él, y una familia que, desde afuera, parecía feliz. Desde el gimnasio privado hasta los desayunos con ejecutivos de corbata impecable, León vivía la versión más refinada de lo que muchos considerarían éxito. Y sin embargo, había noches en las que se quedaba solo en su estudio, con la luz tenue encendida, preguntándose por qué seguía sintiéndose tan vacío. No se lo decía a nadie, por supuesto. Eso no era parte del guión. Un hombre como él no se quiebra. Un hombre como él no admite cansancio. Un hombre como él siempre tiene una respuesta. Siempre sabe qué hacer. Pero en silencio, en la hora muerta de la madrugada, cuando todos dormían y el mundo se callaba, León no encontraba paz. Se sentaba frente a sus múltiples pantallas, miraba los reportes financieros, los gráficos, los informes de crecimiento, y no sentía nada. O peor aún, sentía una especie de ansiedad muda, como si toda esa perfección estuviera construida sobre una base que podía derrumbarse en cualquier momento. Su esposa lo notaba, pero no insistía. Ya habían tenido esa conversación muchas veces. Ella le preguntaba si estaba bien. Él respondía que sí. Le decía que solo era estrés, que pronto terminaría una negociación importante, que después del lanzamiento del nuevo producto dormiría mejor. Pero ese después se había convertido en años. Y ese insomnio, en rutina. Una noche, mientras revisaba correos en la cocina a las 2 de la mañana, escuchó el sonido de su hija de 6 años bajando las escaleras. Venía arrastrando su manta, con ojos medio cerrados, el pelo enredado y una expresión de desconcierto. Se frotó los ojos y le preguntó: «Papá, ¿por qué nunca duermes?». León sintió una punzada en el pecho. Sonrió forzadamente y le dijo algo que ni él creyó: «Porque estoy trabajando en cosas importantes, mi amor». La niña lo miró sin decir nada durante unos segundos. Luego asintió levemente y volvió a subir las escaleras. León se quedó inmóvil. Algo se quebró en ese momento. Algo que no se rompió por el cansancio, ni por las reuniones, ni por la presión, sino por la inocencia con la que su hija simplemente había notado lo evidente, que su papá estaba perdiendo el presente, intentando conquistar un futuro que nunca parecía llegar. Al día siguiente, canceló una reunión con inversionistas de Silicon Valley. Lo hizo sin dar explicaciones. Tomó su auto, se puso unos jeans viejos que hacía años no usaba y condujo sin rumbo. Terminó, casi sin querer, en un pequeño pueblo a 3 horas de la ciudad. Uno de esos lugares donde nadie lo conocía, donde los relojes iban más lento y donde el silencio todavía era un sonido permitido. Allí encontró una posada humilde, con un letrero torcido y olor a madera vieja. Al dueño le bastó una mirada para entender que ese visitante no venía buscando turismo. León pidió una habitación sin lujos. Pidió que no lo molestaran y se encerró a dormir. Durmió 14 horas seguidas, sin correos, sin notificaciones, sin decisiones. Solo él, su cuerpo y el silencio. Al despertar, algo había cambiado.
No era una epifanía mágica, no era una revelación espiritual, era solo un pequeño vacío que ya no dolía tanto, como si su mente, al dejar de empujar, hubiera empezado a respirar por sí misma. Durante los días siguientes, caminó por caminos de tierra, por senderos sin señal, por calles donde los niños jugaban sin pantallas. Se sentaba en bancos oxidados a mirar cómo el viento movía las hojas, y al principio su mente se rebelaba. Le decía que estaba perdiendo tiempo, que el mundo no se detenía, que los números no se iban a cuidar solos. Pero con cada caminata, con cada silencio, esa voz empezó a bajar el volumen, empezó a parecerse menos a un general y más a un niño asustado que solo quería que todo estuviera bien. En una de esas caminatas, encontró una pequeña librería. Entró sin esperar mucho. La dueña, una mujer mayor con lentes enormes y una bufanda ridículamente grande, le dijo sin mirarlo: busque sin buscar. A veces el libro correcto te escoge a ti. León sonrió por primera vez en días. En una esquina polvorienta, encontró un libro sin portada. Las páginas amarillentas y la tipografía vieja lo hacían parecer irrelevante, pero algo en su interior lo invitó a abrirlo. Era una recopilación de parábolas zen, nada que él, en teoría, necesitara. Él no era de ese tipo de lecturas, era de informes, métricas, estrategia. Pero esa noche, en la cama de la posada, leyó una historia sobre un monje que aprendió a dejar de luchar con su mente y simplemente observarla. Y algo, en esa historia absurda y breve, le habló más que cualquier mentor millonario que hubiese escuchado. Empezó a leer cada noche, no por productividad, no por ventaja competitiva. Leía porque por primera vez no estaba leyendo para mejorar, estaba leyendo para recordar quién era antes del ruido, antes del éxito, antes de creer que su valor dependía de su rendimiento. Y entonces ocurrió. Una noche, mientras caminaba de vuelta a la posada bajo un cielo estrellado que en la ciudad nunca se veía, se detuvo, se quedó inmóvil, sintiendo el viento, y lloró. No fue un llanto dramático, no hubo sollozos, solo lágrimas que bajaban sin pedir permiso. Lágrimas de alguien que, por fin, había soltado la armadura. Que, por fin, se había permitido sentir el cansancio acumulado de años. Lágrimas de alguien que entendía que no necesitaba pelear más para ser digno de descanso. Al día siguiente, volvió a la ciudad. Pero no volvió igual. No cambió radicalmente su empresa, no renunció a todo, no se fue al Himalaya, pero empezó a hacer algo que nunca había hecho. Empezó a decir no, a no llenar cada minuto de su agenda, a no atender cada correo en tiempo récord, a no responder cada demanda con inmediatez. Su equipo lo notó, y lejos de decepcionarse, empezaron a confiar aún más en él. Porque ahora no solo era un líder, era un hombre presente. A veces, en medio del almuerzo, apagaba su teléfono por una hora entera. A veces, en mitad de una reunión, pedía 5 minutos de silencio antes de decidir. Empezó a llegar más temprano a casa. Empezó a mirar a su hija a los ojos cuando le hablaba. Empezó a dormir. Y sobre todo, empezó a sentirse libre. No porque dejara de liderar, no porque renunciara al éxito, sino porque entendió que su verdadero poder no estaba en mantener todo bajo control, sino en saber cuándo soltar, en confiar en que no todo necesita ser empujado, que a veces lo más estratégico que puedes hacer es detenerte. Quizás tú, que estás escuchando esto, también necesitas recordar. Recordar que no naciste para estar en guerra contigo mismo, que no necesitas ganarte el descanso, que no eres menos valioso por no estar disponible todo el tiempo, que hay fuerza en la calma,
y que tu éxito, el real, empieza cuando dejas de correr hacia afuera y aprendes a sentarte contigo mismo, sin miedo. Si esta historia ha resonado contigo, no la olvides, porque no es solo la historia de León, es la historia de muchos. Y quizás esta noche también sea la tuya. A veces, la vida te da un imperio, solo para recordarte que no puedes sostenerlo todo. Durante 20 años, Elías fue el tipo de hombre que nunca dejaba cabos sueltos. Empresario exitoso, referente en su industria. Invitado habitual a foros, podcasts y portadas de revistas. Todos lo admiraban, algunos lo envidiaban, y muchos creían que era invencible. Cada mañana, su día comenzaba antes que el sol. Reuniones estratégicas, decisiones importantes, cientos de correos que requerían su aprobación. Su agenda era tan ajustada que incluso su almuerzo estaba cronometrado. Todo lo controlaba, todo lo decidía, todo lo sostenía. Y sin embargo, cada noche, cuando las luces se apagaban y la casa quedaba en silencio, algo dentro de él no encontraba descanso. Su mente seguía corriendo, su pecho seguía tenso, y una pregunta invisible comenzaba a pesarle más que todos los compromisos del día. ¿Qué estás perdiendo mientras sostienes todo esto? Elías no era débil, tampoco inexperto. Sabía cómo cerrar negocios complejos, cómo anticipar riesgos, cómo convertir una idea en un imperio. Pero nunca aprendió a soltar. Nunca aprendió a no responder un correo, a no decir sí, a no controlar, a no anticiparse. Para él, descansar era fracasar. Delegar era exponer su marca. Respirar profundo era una pérdida de tiempo. Una tarde, en medio de una presentación crucial frente a inversionistas, su voz se quebró. No por emoción, no por nervios, por agotamiento. Intentó disimularlo. Se tomó un vaso de agua. Siguió hablando, pero algo dentro de él se había roto. Esa noche, su esposa lo encontró sentado en la oscuridad de su estudio, sin corbata, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó. Y Elías, por primera vez en años, no supo qué responder. Al día siguiente, canceló todo: la agenda, las reuniones, las conferencias. No dio explicaciones. Se fue a una casa que tenía en el campo, un lugar que había comprado hacía años con la ilusión de desconectar, pero que usaba solo para reuniones privadas de alto nivel. Esta vez llegó solo, sin asistentes, sin laptop, sin plan. Los primeros días fueron tortura. Su mente, acostumbrada a estar en modo batalla, no sabía qué hacer sin una guerra que pelear. Se despertaba pensando en métricas. Se acostaba imaginando escenarios de crisis. Todo su cuerpo pedía acción, pero algo más profundo pedía silencio. Una mañana, caminando entre los árboles, encontró una piedra enorme al borde de un arroyo. Se sentó y se quedó ahí. 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. El agua fluía, las hojas caían, nada urgente pasaba. Y sin embargo, todo estaba en movimiento. Esa piedra se convirtió en su refugio diario. No sabía por qué, pero algo en ese lugar le enseñaba algo que ningún MBA le había enseñado: cómo estar presente sin estar produciendo, cómo ver sin tener que reaccionar, cómo simplemente ser. Un día, mientras observaba el flujo del arroyo, recordó una escena que había olvidado por completo. Tenía 12 años. Su padre estaba en el taller de carpintería. Él había quebrado una tabla por accidente. Tenía miedo de decirlo, pero su padre solo lo miró y dijo: cuando algo se rompe, a veces no hay que correr a arreglarlo. Hay que ver si vale la pena sostenerlo o soltarlo.
Esa frase, dicha por un hombre humilde que nunca terminó la escuela, resonó ahora como una revelación. Elías había pasado años sosteniendo cosas que ya no le servían, relaciones laborales muertas, hábitos que drenaban su energía, responsabilidades que no le correspondían, todo por miedo a parecer débil, todo por no saber soltar. Esa noche, durmió como no lo hacía en años, no porque su mente estuviera vacía, sino porque por primera vez no intentó controlarla. No luchó contra sus pensamientos, no peleó con sus pendientes, los dejó pasar, como hojas llevadas por el arroyo. Los días se convirtieron en semanas, y en ese tiempo, Elías no se convirtió en un monje. No se iluminó, no encontró respuestas mágicas, pero empezó a escuchar algo que había estado ignorando por años: su propio silencio. Ese espacio interno donde no hay metas, ni métricas, ni logros que probar. Solo presencia. Y fue ahí donde ocurrió el verdadero cambio. Una tarde, sentado en la piedra, sintió algo que no reconoció al principio. Una sensación nueva, o quizás olvidada. No era felicidad, no era logro. Era paz, una paz sobria, silenciosa, poderosa. La paz de no tener que demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y en ese momento, entendió algo que cambiaría su forma de vivir para siempre. El verdadero poder no está en tenerlo todo bajo control. Está en saber qué vale la pena sostener y qué necesitas soltar para poder sostenerte tú. Volvió a la ciudad diferente, no más lento, no menos ambicioso, pero más claro. Y esa claridad cambió todo. Delegó sin culpa, dijo que no sin justificarse. Cerró proyectos que drenaban su energía. Abrazó espacios de pausa sin excusas. Ya no necesitaba correr todo el tiempo para sentirse valioso. Y aunque su entorno no lo entendió al principio, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Con el tiempo, muchos empezaron a notarlo y a envidiarlo. No su dinero, no sus logros, su paz. Hoy, Elías sigue siendo exitoso. Pero no es su éxito lo que lo sostiene, es su silencio, ese que encontró no cuando lo tenía todo, sino cuando estuvo dispuesto a soltarlo. Y si tú estás aquí, escuchando esto, tal vez también estés listo. Listo para dejar de correr, listo para preguntarte, ¿qué estoy sosteniendo que ya no me sostiene a mí? Quizás tu imperio sigue en pie, pero tú por dentro ya estás cayendo. Y si es así, no necesitas hacer más. Solo parar, escuchar, sentarte junto al arroyo de tu propia vida y observar. Porque ahí, en ese espacio donde no haces nada para impresionar, ni producir, ni controlar, empieza tu verdadera libertad. ¿Te reconociste en esta historia? Entonces suscríbete al canal. No para seguir sumando ruido, sino para recordarte, cada semana, que hay otra forma de ser fuerte. Una que no grita, que no corre, que no empuja, pero transforma. Por ahora, solo respira. Había una vez un hombre que lo tenía todo: reconocimiento, liderazgo, una empresa sólida que había levantado desde cero con nada más que visión, disciplina y resistencia. Su nombre sonaba fuerte en los pasillos de las conferencias. Su agenda estaba siempre llena, su equipo lo admiraba, sus clientes lo respetaban, su familia lo amaba, aunque cada vez lo veían menos. Desde afuera, era el retrato del éxito moderno, pero dentro de sí, sentía que caminaba por una cuerda floja todos los días, cada vez más tensa, cada vez más delgada, como si cualquier error, por mínimo que fuera, pudiera hacerlo caer de una altura que él mismo había construido. Durante años había cultivado la creencia de que su poder estaba en el control de los números, de los empleados, de los resultados, del tiempo, de sí mismo. Se levantaba antes que el sol,
Su mente comenzaba a planear incluso antes de abrir los ojos. Revisaba correos mientras tomaba café, coordinaba llamadas mientras se duchaba, pensaba en próximos lanzamientos mientras escuchaba a sus hijos contarles sobre la escuela. Nunca se detenía, nunca bajaba la guardia, porque sabía que si lo hacía, algo podría derrumbarse, y en algún lugar profundo ese miedo crecía. Callado, oculto bajo la ropa bien planchada, las frases motivacionales y los calendarios llenos. Era como una gotera constante sobre su paz, minándola lentamente, pero no podía detenerse a pensar en eso, porque tenía metas, tenía gente que dependía de él, tenía que seguir. Un día, tras cerrar un contrato importante, su socio le propuso algo inusual. Un retiro de 4 días en una cabaña alejada, sin internet, sin dispositivos, sin agenda. Solo naturaleza, silencio y desconexión. Al principio se rió. Él no era ese tipo de persona. No podía dejar su empresa 4 días sin revisar nada. 4 días era tiempo suficiente para que todo cambiara. Pero su socio insistió, con una mirada que no pedía, sino que sabía. Y algo en esa mirada le recordó que tal vez él también necesitaba algo diferente. A regañadientes, aceptó. La cabaña estaba al pie de una montaña, rodeada de bosques tan densos que el tiempo parecía detenerse. No había señal, no había correos, no había lo urgente. Al principio sintió ansiedad. Su mente se aceleraba más que nunca. Imaginaba caos, imaginaba problemas sin resolver. Imaginaba que al volver encontraría todo patas arriba, pero al segundo día algo inesperado ocurrió. Salió a caminar solo, internándose en el bosque. Sin darse cuenta, se alejó tanto que perdió el sendero. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes y pronto una lluvia fina y persistente empezó a caer. Se refugió bajo un viejo árbol de ramas enormes que parecían brazos abiertos. Se sentó en una roca húmeda y por primera vez en mucho tiempo no pudo hacer nada. No podía llamar a nadie, no podía avanzar, no podía regresar sin esperar. Solo quedaba quedarse. Y fue ahí donde vio al árbol. No era un árbol cualquiera. Estaba desgastado por el tiempo, con raíces gruesas que salían de la tierra como venas antiguas. Su tronco tenía cicatrices. Había sobrevivido tormentas. Algunas ramas rotas colgaban aún. Otras habían sido ya absorbidas por el suelo. Pero ahí estaba, de pie, firme, vivo. No porque lo controlara todo, sino porque supo cuándo soltar. Esa imagen se le clavó en el pecho. De repente, todo lo que él había tratado de controlar, de sostener con fuerza, se sintió absurdo, como si llevara años cargando piedras en los bolsillos por miedo a volar, como si sus estrategias, sus planes, sus obsesiones fueran solo ramas que se resistían al viento. Recordó a su padre, un hombre noble, pero obsesionado con la previsión, siempre tenso, siempre haciendo cálculos, siempre advirtiéndole de lo que podía salir mal. Y entendió algo. Él no solo había construido una empresa, había construido una armadura, una hecha de hábitos, miedo y necesidad de validez. Cada logro era otro ladrillo que usaba para cubrirse de sí mismo. Y ahí, bajo la lluvia, sin audiencia, sin resultados que mostrar, se sintió humano. Recordó que, de niño, lo que más amaba era trepar árboles y quedarse quieto sobre una rama, mirando el mundo moverse sin él. Recordó la calma de no tener que hacer nada para ser suficiente. Y se preguntó cuándo había olvidado todo eso. La lluvia se intensificó, pero el árbol seguía ahí. No se movía para evitarla, no intentaba luchar contra ella, simplemente era. Y comprendió que el árbol no sobrevivía a las tormentas por ser el más fuerte, sino por ser el más sabio,
el que no teme soltar hojas cuando es otoño, el que no teme quedarse quieto en invierno, el que no se compara con otros árboles porque conoce su ritmo. Esa noche, al regresar a la cabaña, algo en él había cambiado. No porque entendiera todo, sino porque, por primera vez, dejó de correr. Al volver a la ciudad, su equipo lo notó distinto. No hablaba más despacio. No era menos eficiente, pero había una presencia nueva en su mirada. Escuchaba más, interrumpía menos, tomaba decisiones con claridad, pero sin urgencia. Y, lo más importante, empezó a confiar más. Delegó sin culpa. Se tomó tardes libres sin excusas. Comenzó a meditar, aunque le costaba. Comenzó a decir no, aunque le temblara la voz. Y, sobre todo, comenzó a preguntar: ¿esto lo hago por convicción o por miedo? Un día, en una reunión con sus líderes, uno de ellos le preguntó cómo hacía para no perder el enfoque, para no quemarse, para seguir tan conectado sin estar tan tenso. Él sonrió, como había hecho aquel árbol con sus ramas abiertas, y dijo: aprendí a soltar lo que ya no me pertenece. Aprendí que mi valor no está en lo que controlo, sino en lo que soy, incluso cuando no hago nada. La sala quedó en silencio. No era la típica respuesta de un CEO. No sonaba a libro de negocios, pero todos sintieron que era verdad. Y en ese instante, algunos entendieron que quizás eso también los estaba buscando a ellos. Un permiso que nunca se habían dado. Y es que llega un momento en la vida de todo líder, sea empresario, artista, médico o padre, donde se da cuenta de que no puede seguir usando el control como escudo, porque el verdadero poder no está en controlar cada hoja que cae, sino en saber que el árbol sigue siendo árbol, incluso desnudo, incluso cuando tiembla, incluso cuando no florece. Desde entonces, cada vez que las cosas se volvían abrumadoras, él cerraba los ojos y visualizaba al árbol. A veces lo dibujaba, a veces lo escribía, a veces simplemente se detenía, respiraba hondo y decía para sí: soltar no es perder, es confiar. Esta historia no es una fábula, es real. Pasa todos los días, en oficinas, en casas, en mentes que no pueden dormir, en corazones que se exigen hasta romperse. Tal vez también en ti. Y si algo dentro de ti susurra que ya es hora de dejar de empujar, de dejar de correr, de soltar esa rama muerta que ya no da sombra ni frutos, escúchalo, porque a veces el mayor acto de liderazgo es el silencio, y el mayor signo de fortaleza es descansar sin culpa. Tú no eres tus resultados, tú no eres tu agenda, tú no eres tu productividad. Eres mucho más que eso, y mientras más lo olvides, más duro será el camino. Pero cuando lo recuerdas, aunque sea por un instante, el mundo cambia, porque tú cambias, y ese cambio puede transformar todo. Ahora respira profundo, y como ese árbol, suelta. Lo miras desde abajo, imponente, desafiante. La montaña. Dicen que la cima es donde vive el logro, donde está la gloria, el aplauso, la validación. Que si subes lo suficiente, si resistes el frío, el cansancio, la pendiente, encontrarás el descanso. Pero nadie te dice lo que pasa cuando llegas allí arriba y sigues sintiéndote vacío. Esta es la historia de un alpinista, un hombre que lo tenía todo calculado. Cada paso, cada soga, cada gramo de peso en su mochila. Éxito no era una palabra abstracta para él, era una altitud exacta, un número, una meta, y estaba decidido a alcanzarla, cueste lo que cueste.
Durante años entrenó su cuerpo. Leyó a los grandes, copió a los mejores, hizo networking con otros escaladores, escuchó consejos, planeó cada tramo de su ruta con una precisión casi quirúrgica, porque eso hacía con su vida también. Todo al milímetro, todo bajo control. Y cuando por fin inició su ascenso, algo dentro de él lo empujaba con una voz que no aceptaba excusas. Sube más, no pares, aún no. Si te detienes ahora será en vano. Ese impulso lo llevó a cruzar nieves traicioneras, a dormir colgado de una roca, a seguir subiendo aunque ya no sintiera los dedos de los pies. No era solo una montaña, era su identidad. Cada metro ganado era una prueba de su valor. Cada vista alcanzada, un recordatorio de que aún era el hombre fuerte, el que todos respetaban. Pero el clima no se negocia. En el último tramo, una tormenta lo alcanzó. El viento rugía, la nieve caía como cuchillas. Las cuerdas se tensaban, y en medio de esa violencia blanca, el alpinista quedó colgando, suspendido entre el abismo y la cima. No podía seguir subiendo, no podía bajar, solo colgar, solo resistir. El frío se metía en sus huesos. Su corazón latía como tambor de guerra, y en ese momento de quietud forzada, cuando el viento tapaba toda otra voz, escuchó algo que nunca había oído dentro de sí. ¿Y si soltar fuera sobrevivir? ¿Y si rendirte fuera tu mayor poder? No era una invitación a morir, era una revelación, porque por primera vez, ese hombre que había entrenado cada fibra para el control absoluto, se dio cuenta de que no controlaba nada. El clima, la montaña, su cuerpo. Todo podía cambiar en segundos, y ahí, entre el hielo y el abismo, empezó a entender. Había vivido atado a sogas invisibles, a metas que otros habían dibujado, a logros que no llenaban, a expectativas heredadas. Había escalado tanto hacia afuera que había olvidado subir hacia adentro. Soltar no era caerse, soltar era dejar de luchar contra la gravedad de su propia exigencia. Pasaron horas, días. El rescate llegó, y cuando bajó de esa montaña, lo hizo sin la misma prisa, sin la misma urgencia, porque la cima ya no era un lugar, era un estado. No buscaba más altura, buscaba más profundidad. Hoy, ese alpinista enseña a otros a subir, no a conquistar el mundo, sino a conquistar su mundo interior, a no perderse en la escalada de lo urgente, a reconocer que a veces el acto más valiente no es avanzar, sino detenerse. Y tú, que escuchas esto ahora, tal vez estás a medio camino de tu propia montaña. Tal vez también te sientes colgando entre todo lo que lograste y lo que todavía te falta. Tal vez estás cansado, pero te obligas a seguir porque así fuiste programado, a nunca parar, a nunca dudar, a nunca soltar. Pero escúchame bien, nadie te premia por destruirte, nadie te da un trofeo por vivir agotado, y nadie te aplaude cuando llegas a la cima, solo para descubrir que dejaste tu paz en la base. Lo que te hace fuerte no es la cantidad de metros que subes, es la capacidad de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué estoy persiguiendo realmente? ¿Cuánto de esto es por reconocimiento y cuánto es por convicción? Estoy dispuesto a soltar lo que ya no me sirve, aunque me haya traído hasta aquí, porque el verdadero líder no es el que nunca cae. Es el que sabe cuándo dejar de escalar, el que reconoce que a veces la cumbre más alta es poder sentarse y respirar. Si esta historia te habló, si sentiste esa cuerda invisible que también te ata, suscríbete. No para seguir subiendo sin sentido, sino para que cada palabra que encuentres aquí te devuelva el poder de soltar. Nos vemos en el próximo episodio de Templo Interior, pero por ahora,
Deja que tu mente descienda, que tus hombros suelten, que tu silencio te sostenga, porque quizás ya has llegado. Dicen que era el más rápido, que si lanzaba una flecha al viento, podía alcanzarla antes de que tocara el suelo. Lo llamaban el halcón, no por su vista ni por su vuelo, sino por su precisión, por su instinto de caza, por su implacable determinación. Su nombre era conocido en los 5 reinos, pero nadie sabía su historia completa. Solo veían los trofeos colgados en las paredes, los contratos cumplidos, los enemigos abatidos. Veían al hombre que nunca fallaba, al que siempre estaba un paso adelante, pero no sabían lo que ocurría cuando el halcón colgaba su arco, se encerraba en su tienda y enfrentaba al único enemigo que jamás había podido vencer: su propia mente. Cada mañana comenzaba igual. Revisaba su agenda, trazaba su plan, calculaba tiempos, resultados, posibles errores. Tomaba té con raíz amarga para mantenerse alerta y estiraba su cuerpo como una máquina de guerra. Sus ojos estaban entrenados para no distraerse, su respiración para no acelerarse, sus pensamientos para no detenerse. Era el arquetipo del éxito: precisión, eficiencia, enfoque absoluto. Y sin embargo, cada noche sentía que perdía algo. No sabía bien qué, pero lo sentía como un hueco en el pecho, como un zumbido constante en los márgenes del silencio, como si estuviera ganando todas las batallas, excepto la suya. Una noche, después de una jornada brillante donde logró lo que otros creían imposible, vencer a 3 arqueros en menos de 1 minuto, a contraviento, fue invitado a un banquete en su honor. Recibió elogios, ofrendas, mujeres, oro. Y él sonrió, respondió con frases sabias, brindó por el futuro. Pero dentro, algo se quebró. De repente, mientras todos festejaban, se levantó, salió sin decir palabra, caminó hasta el límite del bosque y gritó. No por dolor, por cansancio, porque estaba harto de tener que ser siempre el que responde, el que resuelve, el que acierta, el que nunca duda. El halcón se desplomó entre los árboles y, por primera vez, lloró. Pasaron horas, tal vez días, no supo bien. Solo recuerda que alguien lo encontró. No era un médico, no era un guerrero, era un hombre viejo, vestido con ropas simples y con los ojos más tranquilos que jamás había visto. «Has volado tan alto que olvidaste cómo aterrizar», le dijo el anciano, mientras lo ayudaba a levantarse. El halcón, acostumbrado a la acción, intentó hablar, pedir explicaciones, formular una estrategia. Pero el anciano solo le ofreció una taza de agua y silencio, un silencio tan profundo que dolía, un silencio que el halcón no sabía habitar. Durante días vivió con ese viejo. Al principio su mente protestaba. Quería entrenar, quería planificar, quería entender. Pero el anciano no respondía preguntas, solo caminaba lento, respiraba profundo y le pedía que hiciera cosas absurdas. Mirar el fuego sin pensar en nada. Contar las veces que un pájaro cantaba. Mojar los pies en el río sin huir del frío. El halcón se sentía ridículo, un guerrero temido, haciendo ejercicios de nada. Pero algo en él, muy dentro, empezó a aflojar. Era como si ese silencio incómodo fuera una medicina. Al principio amarga, luego necesaria. Una tarde, el anciano le pidió que lo acompañara a lo alto de la montaña. Allí, el viento soplaba fuerte. Los árboles eran escasos. Las piedras, filosas, se sentaron en una roca. Frente a ellos, un abismo, y el anciano le dijo: «Mira el vuelo del halcón. Abajo, entre las corrientes, un ave giraba. No volaba en línea recta. No buscaba cazar. Solo flotaba, se dejaba llevar.
y sin embargo, dominaba el aire. «Ese es tu nombre, ¿no?», dijo el anciano. «¿Sabes por qué el halcón no cae, aunque no aletee?». El guerrero negó con la cabeza. «Porque sabe soltar. Sabe cuándo parar, sabe cuándo dejar de empujar, y tú aún no lo sabes». Fue como un golpe sin manos. En ese instante, el halcón entendió que todo lo que había construido, su fama, su precisión, su éxito, era una forma de protegerse del miedo a no valer si no producía. Su hambre de perfección era miedo disfrazado. Su disciplina férrea era una manera de no sentirse vulnerable, y su constante movimiento, una huida de sí mismo. Esa noche no durmió. Se quedó contemplando las brasas, recordando cada vez que forzó su cuerpo más allá del límite, cada vez que dijo sí cuando quería decir basta, cada vez que confundió admiración con amor, eficiencia con valor, resultados con paz. Sintió vergüenza, pero también alivio, porque por fin veía claro. El anciano no celebró, solo asintió como quien ya lo sabía, y le dijo: «Ahora vuela distinto». Los meses siguientes fueron una transición. El halcón regresó a su mundo, pero no igual. Seguía siendo certero, pero ya no era implacable. Seguía ganando, pero sabía detenerse. Aprendió a decir no. A descansar sin culpa. A ver el fracaso no como una amenaza, sino como un maestro. Y lo más importante, aprendió a escuchar su mente sin obedecerla. Un día, uno de sus antiguos aprendices se le acercó, preocupado. «Maestro, ya no lo veo tan intenso como antes. ¿Está perdiendo su filo?». El halcón sonrió. «No», dijo. «Solo aprendí que el filo que nunca descansa se oxida, y el que sabe cuándo guardarse, corta mejor». Esa frase quedó grabada en la escuela de arquería durante generaciones. Quizás tú también, como el halcón, llevas años en vuelo, has conquistado metas, has construido algo que otros respetan. Pero en tu interior, algo está agotado. Algo grita por un aterrizaje, por una pausa, por un silencio que no sea vacío, sino descanso. No es debilidad, es sabiduría, porque el verdadero poder no está en disparar más flechas, sino en saber cuándo no hacerlo. Dicen que el mar es paciente, pero nadie habla del faro. Nadie piensa en ese guardián solitario que no navega, no pesca, no huye ni ataca, pero que sostiene en silencio la luz para que otros no se pierdan. Esta es la historia de uno de esos hombres que, por años, fue un faro para todos, un líder, un referente, un pilar, hasta que un día se dio cuenta de que nadie sostenía su luz cuando era él quien se perdía en la tormenta. Había construido su imperio desde abajo. Comenzó vendiendo ideas que no creía del todo, sobreviviendo más que soñando, diciéndose a sí mismo que algún día todo valdría la pena. Con los años, su nombre empezó a sonar fuerte. Cerró tratos importantes, fundó empresas, lideró equipos. Su imagen era impecable. El hombre que nunca titubeaba, el que siempre sabía qué decir, el que nunca mostraba duda. Pero por dentro, era otra historia. Cada logro era seguido por una ansiedad que no podía explicar, como si, al alcanzar una cima, descubriera que la vista no era suficiente, como si, después de cada victoria, la pregunta regresara: ¿y ahora qué? No lo decía en voz alta, claro. La gente no sigue a los inseguros. Aprendió a sonreír aunque por dentro estuviera al borde del colapso, a motivar a otros mientras su propio motor se desgastaba, a ser fuerte. Siempre fuerte. Hasta que el cuerpo habló. Lo hizo con el lenguaje que no se puede ignorar. Una mañana, en una reunión importante, su visión se nubló. El corazón le palpitó como si estuviera escapando de algo invisible.
Sudor frío, mareo. El mundo giraba aunque él estaba quieto. Ataque de pánico, dijo el médico. Estrés acumulado, burnout extremo. Pero él no entendía. No había motivo. Nada estaba mal, en teoría. Su negocio crecía. Su familia estaba sana. Él tenía lo que muchos sueñan. ¿Por qué entonces se sentía tan vacío? Le recomendaron descanso, retiros, terapias, pero él no podía parar. Parar, para él, era perder. Era mostrar debilidad. Era admitir que algo no estaba bien. Así que siguió. Una semana más, un mes más, hasta que llegó el día en que, literalmente, no pudo levantarse de la cama. No por enfermedad, no por fatiga física, sino porque algo dentro de él se había quebrado. No era tristeza, era un silencio abrumador, como si todo el ruido que había usado para evitarse, de pronto se hubiera ido. Y ahí estaba él, solo, sin saber quién era cuando no estaba resolviendo problemas, ganando batallas o salvando a otros. En ese punto, alguien le habló de un viejo maestro. No era terapeuta, ni coach, ni gurú. Solo un hombre que vivía cerca del acantilado, en una casa modesta desde la que se veía el mar. Lo pensó por semanas, pero un día, sin planearlo, tomó su auto y manejó hasta allá. Tocó la puerta. Nadie respondió. Esperó, y cuando estaba por irse, la puerta se abrió. El maestro no dijo su nombre. No preguntó nada. Solo lo miró y dijo: si vienes buscando respuestas, vuelve mañana. Si vienes dispuesto a escuchar el silencio, entra. El lugar era simple: una mesa, 2 sillas, un fuego encendido. No había discursos, no había consejos. El maestro le sirvió té, se sentaron, y en ese primer silencio, él se sintió incómodo. Quiso hablar de su éxito, de su agenda, de lo que había construido, pero el maestro solo bebía té. Así que calló, y en ese primer silencio forzado, sintió la incomodidad de estar con él mismo. Fue más duro que cualquier negociación, más agotador que cualquier reunión. Era estar frente a sí mismo, sin logros que mostrar, sin productividad que probar. Pasaron días. Al principio, el maestro solo le daba tareas simples: cargar leña, encender el fuego, cortar frutas. Nada heroico, nada que pudiera presumir. Y eso lo irritaba. Él quería avanzar, superarse, sanar. ¿Qué sentido tiene todo esto?, preguntó un día. El maestro respondió: el sentido aparece cuando dejas de intentar que todo tenga sentido. El mar no necesita entender la orilla para seguir moviéndose. Esa noche, soñó con su niñez, con un recuerdo que no había visitado en años. Su padre, exigiéndole excelencia. Nunca suficiente, siempre podía hacerlo mejor. Despertó con el corazón agitado. Entendió algo. No vivía su vida. Seguía intentando ser suficiente para alguien más, incluso cuando ese alguien ya no estaba. Los días se volvieron semanas. Aprendió a sentarse frente al mar sin hacer nada. Al principio, su mente gritaba. Le recordaba todo lo que no estaba haciendo, todo lo que podía estar perdiendo. Pero con el tiempo, el mar se le metió dentro y entendió por qué el maestro vivía allí. Porque el mar no grita, solo insiste, no corre, solo fluye, no necesita demostrar, solo es. Y un día, mientras miraba las olas, escuchó esa voz interna, la que siempre le había exigido más, y, por primera vez, no reaccionó, solo la escuchó y la dejó ir. Fue ahí cuando el maestro habló de nuevo. Has vivido como un faro, siempre firme, siempre iluminando para otros. Pero dime, ¿quién te enseñó a apagar la luz y descansar? No supo qué decir.
porque nunca nadie se lo había dicho, y entonces entendió por qué estaba ahí, no para convertirse en alguien más, sino para recordar quién era cuando no necesitaba demostrarlo. Volvió a la ciudad semanas después. No hizo anuncios, no publicó su transformación, no necesitaba hacerlo, porque algo había cambiado en su forma de caminar, de respirar, de mirar. Ya no estaba buscando reconocimiento, estaba habitando su propio silencio. Y desde ahí, su liderazgo se volvió más profundo. Su empresa siguió creciendo, pero ahora sabía cuándo parar, cuándo soltar, cuándo decir no sé. Y lejos de perder respeto, ganó algo que nunca había tenido: autenticidad. Hoy, cada tanto, vuelve al acantilado, no para hablar con el maestro, sino para sentarse frente al mar. A veces, solo respira. A veces, solo escucha el viento. Y cuando alguien le pregunta cómo logró encontrar paz, no da respuestas complejas, solo dice: dejé de vivir como si todo dependiera de mí, y empecé a vivir como si ya no tuviera que probar nada. Y esa es una libertad que ningún éxito externo puede dar. Había una vez un hombre que todos admiraban, un empresario brillante. Su nombre era sinónimo de resultados. No importaba el desafío, él lo resolvía. Tenía la energía de quien siempre va 10 pasos por delante. Podía entrar a una sala y, sin alzar la voz, tomar el control. Sus clientes lo buscaban, sus empleados lo seguían, sus competidores lo temían. Todo en su vida era precisión, lógica, eficiencia. Y sin embargo, cuando nadie lo veía, cuando el reloj marcaba las 2:06 AM y él seguía frente al portátil con la mandíbula tensa y el corazón acelerado, sabía que algo no estaba bien, pero no lo decía, no podía, porque él era el que no se cae, el que siempre resuelve, el que no se permite un segundo de debilidad. Él había cruzado muchas tormentas para llegar donde estaba. ¿Cómo se iba a permitir ahora flaquear? ¿Cómo iba a detenerse cuando todos contaban con él? Y sin embargo, por dentro, algo comenzaba a agrietarse. Lo supo el día en que, después de cerrar un contrato millonario que había perseguido por años, no sintió nada. Nada. Ni alegría, ni alivio, ni orgullo. Solo una voz interna que le dijo: bien, ¿y ahora qué? Aquella noche no pudo dormir, y al amanecer tomó una decisión que nadie esperaba. Se fue. Apagó el teléfono, suspendió todo y se fue sin decir a dónde. Lo único que sabía era que algo dentro de él ya no podía seguir igual. Viajó sin rumbo durante días, hasta que, en una región montañosa del sur, alguien le habló de un lugar. Hay un viejo que vive solo, junto a un puente de hierro. Dicen que una vez al año, ese hombre recibe a alguien que no busca respuestas, sino paz. El empresario, por alguna razón, sintió que eso era para él, y fue. El camino era áspero, el ascenso agotador. Pero cuando llegó, no encontró a un sabio de túnicas ni a un gurú místico. Encontró a un hombre de manos duras, con el rostro surcado de arrugas y una mirada que lo atravesaba todo. Estaba reparando una viga de hierro junto al puente, como si fuera un simple herrero. Sin levantar la vista, le dijo: «Llegaste». «¿Cómo sabía que vendría?», preguntó. «Porque ya estás roto. Solo los que se están rompiendo buscan el hierro que no se quiebra». Y siguió trabajando. El empresario no entendió nada. ¿Hierro? ¿Roto? ¿Qué se suponía que significaba todo eso? Durante días, lo único que hizo fue observar. El anciano no hablaba mucho, solo forjaba piezas de hierro y reforzaba el viejo puente. Día tras día, golpe tras golpe, calor, precisión, silencio. Y al final del día se sentaban frente al abismo,
a ver el atardecer sin decir una palabra. Fue recién al cuarto día que el viejo habló. ¿Sabes por qué este puente sigue en pie después de 80 años? Por el hierro, dijo el empresario. No, por lo que hace con el peso. No intenta resistirlo solo. Lo distribuye, lo canaliza, lo deja pasar. El empresario no dijo nada, pero esa frase lo tocó. ¿Y si ese era su problema? ¿Y si había estado cargando todo él solo? Sosteniendo sin soltar, controlando sin confiar. Esa noche, recordó algo de su infancia. Cuando tenía 8 años, su padre le dijo: «Si no lo haces tú, nadie lo hará». Esa frase lo formó, lo empujó, lo convirtió en quien era, pero también lo encadenó. Porque desde entonces sintió que si se detenía, el mundo se caería. Y ahora entendía por qué no podía descansar, por qué no podía soltar, porque todo en su mente gritaba que si no lo hacía él, todo fallaría. El anciano le enseñó sin palabras lo que ninguna conferencia de liderazgo le había enseñado jamás, que no todo el peso que llevamos nos corresponde, y que el verdadero poder no está en ser invencible, sino en saber dónde doblarse sin romperse. Cada día que pasaba en la montaña, sentía cómo algo en su interior se aflojaba, no por abandono, sino por comprensión, no por rendirse, sino por elegir dónde ya no tenía sentido seguir empujando. Una tarde, mientras observaban cómo el viento movía las ramas, el viejo dijo: «Tú construiste un imperio, pero lo hiciste con acero frío. Olvidaste dejar espacio para el alma». El empresario bajó la cabeza. Por primera vez, sin defensa. ¿Y cómo se construye con alma? El anciano lo miró. Aprendiendo a soltar lo que no necesitas y quedarte solo con lo esencial. Y le dio una tarea: repara una parte del puente. No era una metáfora, era real. Soldar, martillar, alinear. El empresario se ensució las manos, y con cada golpe, con cada ajuste, con cada centímetro que ganaba el equilibrio, su mente iba cediendo un poco más. Ese proceso se convirtió en su terapia. Al final de 2 semanas, el viejo le preguntó: «¿Qué aprendiste?». El empresario respondió sin dudar: «Que no tengo que cargarlo todo, que la fuerza no está en aguantar, sino en saber cuándo dejar pasar». El anciano asintió. «Entonces ya puedes cruzar». No se refería al puente, se refería a su propia vida. Esa noche, mientras descendía por la montaña, el empresario sintió algo que no sentía desde que era niño: ligereza. Y no era porque había resuelto todos sus problemas, era porque ya no sentía que debía resolverlos todos solo. Tal vez tú también has vivido como ese hombre, sosteniendo más de lo que deberías, empujando más allá del límite, confiando tanto en tu capacidad de controlar que olvidaste tu capacidad de confiar. Y si eso te suena familiar, este canal es para ti, no para enseñarte a rendirte, sino para enseñarte a reconectar. No para debilitarte, sino para devolverte al centro de tu poder, porque como ese puente de hierro, tú tampoco tienes que resistirlo todo solo. Puedes aprender a soltar, puedes aprender a respirar, y puedes descubrir que el verdadero liderazgo empieza cuando dejas de huir de ti mismo. Si esta historia te resonó, quédate. Y si quieres más enseñanzas así, suscríbete. Lo que viene no es motivación vacía, es el reencuentro con tu fuerza más real, la que viene de saber quién eres cuando no estás luchando. Nos vemos en el próximo episodio, pero por ahora, solo respira. Había una vez un relojero que lo controlaba todo, cada segundo, cada engranaje, cada error posible ya estaba previsto. Era conocido por construir los relojes más precisos del país. Eran tan perfectos que decían que ni el tiempo se atrevía a desobedecerlos,
Cada pieza tenía su lugar, cada cuerda su tensión, cada milímetro de su taller estaba ordenado como si fuera un templo de precisión. Y sin embargo, su vida personal era un caos disfrazado de eficiencia. Dormía poco, comía rápido, no tenía tiempo para pausas, ni espacio para preguntas que no tuvieran una respuesta lógica. Amaba su oficio porque era lo único que no se salía de control. Los relojes no lloran, no se enferman, no decepcionan, solo hacen tic-tac, con obediencia absoluta. Pero su cuerpo no era un reloj, y su mente tampoco. A veces, en medio de una reparación, su pulso temblaba sin motivo. Sentía punzadas en el pecho, respiraba con dificultad. Se decía a sí mismo que era estrés, que pasaría, que bastaba con seguir trabajando. Pero la verdad era otra. Por dentro, algo se estaba resquebrajando. Y lo ignoró, como se ignoran las pequeñas grietas en una maquinaria que aún funciona hasta que deja de hacerlo. Todo cambió una mañana. Estaba ajustando el corazón de un antiguo reloj de torre cuando, de pronto, cayó al suelo. No por un descuido, no por cansancio. Cayó porque su sistema, como un reloj desbordado de tensión, colapsó. Fue internado. Diagnóstico: agotamiento severo, crisis de ansiedad, principio de colapso nervioso. El hombre que dominaba los segundos, que nunca llegaba tarde, que jamás permitía el más mínimo desorden, había sido vencido por su propia necesidad de control. Y mientras yacía en una cama de hospital, rodeado de máquinas que ahora medían su ritmo y no al revés, entendió que el tiempo no era suyo, que nunca lo había sido. El médico le dijo: si no frenas, no llegas a los 50. Y él tenía 48. Al salir, al pasar, no volvió a su taller. Tomó un tren y se fue al sur, a un pequeño pueblo costero donde nadie lo conocía. Allí, encontró un faro abandonado, en lo alto de un acantilado. El lugar estaba deteriorado, pero aún en pie. Le alquiló la propiedad a un viejo marinero y decidió quedarse una temporada. Pasaban los días y lo único que hacía era observar el mar. Al principio, el silencio lo torturaba. Le parecía una pérdida de tiempo. Su mente lo acosaba con listas de cosas que debería estar haciendo. Se sentía culpable por descansar, inútil por detenerse. Pero el mar no se detenía, ni por él, ni por nadie. Las olas venían y se iban, sin pedir permiso, sin control, sin culpa. Y eso, de algún modo, empezó a enseñarle algo. Un día, mientras caminaba por la playa, encontró los restos oxidados de un viejo reloj náutico. Lo tomó como una señal. Decidió restaurarlo, pero no en su taller, sino ahí mismo, en la cabaña del faro, sin prisa, sin metas. Cada mañana, trabajaba 1 hora, solo una, no más. Después, se sentaba frente al mar y solo miraba. Con el tiempo, notó algo extraño. Ya no tenía miedo de los minutos vacíos. Descubrió que podía estar en silencio, sin que el mundo se desmoronara. Una tarde, el viejo marinero se sentó a su lado y le dijo: ¿sabes por qué los navegantes nunca intentan detener el mar? El relojero lo miró, confundido. Porque no pueden, respondió. Exacto, dijo el anciano. Y sin embargo, lo cruzan. No con fuerza, con compás, con respeto, con rendición. Esa noche, el relojero no pudo dormir, no por ansiedad, sino por un nuevo pensamiento que no lo soltaba. ¿Y si toda su vida había intentado detener olas con relojes? ¿Y si su obsesión por el tiempo no era fortaleza, sino miedo disfrazado de control? Al día siguiente, hizo algo impensable. Desarmó su propio reloj de pulsera. Lo colocó sobre la mesa y lo fue desarmando pieza por pieza, como un ritual.
no para repararlo, sino para liberarse de él. Cada engranaje, cada tornillo, era una expectativa que soltaba. Aquí está mi necesidad de tener siempre la razón. Aquí, mi miedo a fallar. Aquí, la presión de ser perfecto. Cuando terminó, ya no tenía un reloj, pero tenía algo que no recordaba haber sentido en años: ligereza. Empezó a caminar sin mirar la hora, a despertarse cuando el cuerpo se lo pedía, a comer cuando tenía hambre, no cuando era el momento correcto. Y contra todo lo que había creído, no se derrumbó. Su mente, antes un metrónomo implacable, empezó a calmarse. Ya no pensaba todo en listas, ya no planificaba cada interacción, ya no ensayaba conversaciones, ya no necesitaba saber qué vendría después. Solo estaba aquí. El mar le enseñó eso. Y también le enseñó otra cosa, que incluso los faros, los que guían a otros, necesitan un momento para apagarse, para recargar su luz, para recordar que no son el mar, solo una pequeña guía en medio de su inmensidad. Un año después, volvió a su ciudad, pero no volvió igual. Su taller estaba intacto, sus clientes lo esperaban, su equipo aún lo respetaba, pero él ya no necesitaba controlarlo todo. Ahora delegaba sin culpa. Soltaba sin miedo. Escuchaba sin interrumpir. Ya no era el relojero que dominaba los segundos. Era un hombre que había aprendido a convivir con ellos. Y, curiosamente, su negocio creció más. No porque hiciera más, sino porque era más. Más presente, más humano, más real. Hay líderes que controlan todo y terminan vacíos. Y hay líderes que se conocen y desde ahí lideran con verdad. Tal vez tú también has sido como ese relojero. Tienes todo medido. Tu calendario, tus métricas, tus proyecciones. Sabes lo que hay que hacer. Lo haces mejor que nadie. Pero, ¿sabes cuándo parar? ¿Sabes cuándo tu cuerpo te está diciendo que ya basta? ¿Sabes cuándo tu alma te está pidiendo silencio? Si no lo sabes, esta historia es tu espejo. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, quizás es hora de sentarte frente al mar, aunque sea simbólicamente. No para rendirte, sino para volver a ti. Porque el verdadero poder no es dominar cada segundo. Es no tenerle miedo a los segundos vacíos. Y si esta historia te dio algo que no sabías que necesitabas, suscríbete. No porque lo diga yo, sino porque esto que sentiste es solo el principio. Nos vemos en la próxima historia, pero por ahora, solo respira.